Hola, bienvenidos al video número 13 del curso de WX Python. Con este video vamos a dar continuidad al curso que hemos venido desarrollando. Después de un largo rato vamos a continuar. Hay algunos cambios respecto a las versiones que hemos estado utilizando en los videos anteriores. Inicialmente estábamos utilizando Python 2.7 y WX Python 2.9 me parece, si no mal recuerdo. Ahora vamos a utilizar una versión de Python 3.6 y una versión de WXPython, la 4.04. Con eso en mente vamos a retomar lo que inicialmente habíamos establecido, es decir, los 20 videos que estaban planeados. Estamos en este video número 13, ya están en el canal estos 12 videos y vamos a tratar de solventar estos videos que nos faltan, los 8 videos que nos faltan para completar hasta el número 20, y luego vamos a trazar alguna otra ruta para ver e incluir algunos otros controles que nos faltan y revisar algo más también de lo que corresponde a los sizers, porque hasta ahora nada más hemos visto el box sizer, que es el sizer más simple, que nos ha servido para ir trazando todas las interfaces que hemos hecho hasta ahorita en los ejemplos que hemos abordado. Pero bueno, hay otros tipos de sizer que nos permiten también agregar controles de algunas otras maneras, que en algunos casos nos pueden ser más útil que el box sizer. Ok, vamos entonces a revisar en este caso estos dos elementos que son el radio button y el radio box. El radio button es un elemento que normalmente funciona de manera agrupada con otros elementos de esa misma clase, donde las elecciones usualmente son mutuamente excluyentes. Es decir, si yo tengo un conjunto de radio button, cuando yo seleccione uno de ellos, automáticamente los otros se van a deseleccionar. A diferencia de un checkbox en el cual yo puedo seleccionar más de uno de ellos a la vez o deseleccionar todos o algo parecido, los radio button están pensados para ser seleccionados de manera mutuamente excluyente, es decir, solo seleccionar uno a la vez. Puedo agruparlos definiendo un paren diferente para los radio button, o bien utilizando un agrupamiento que es el radio box. Aquí yo agrupo una serie de radio button en un control como este que vemos aquí, donde tengo radio button pero ya agrupados. Me permite manejar de esta manera ciertas características de esos radio button agrupados en este elemento o en este control. Muy bien, vamos a comenzar revisando lo correspondiente al radio button, y vamos a ver primero esta parte de cómo mandamos a llamar, cómo creamos un objeto de esa clase. Vemos ahí los argumentos de entrada que le debemos pasar. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un parent, que sería el objeto padre de ese elemento, de ese control, un ID, un argumento label, una etiqueta, luego posición, un tamaño, un estilo, un validador, un nombre. Vamos a centrarnos ahorita en estos tres primeros elementos, tres primeros argumentos. El de posición y tamaño realmente no son necesarios, al menos si utilizamos los sizers para crear nuestras interfaces gráficas, porque automáticamente pues el sizer se encarga de gestionar el tamaño y el posicionamiento de esos elementos. Muy bien, vamos entonces a definir un radio button con estos tres argumentos: un parent, un ID y una etiqueta. Tenemos aquí una plantilla que hemos utilizado a lo largo del curso, donde tenemos ya definido un objeto de la clase frame, o heredamos un frame de la clase WFrame, y dentro aquí colocamos
pues nuestros elementos, importamos obviamente wxPython, acá definimos la forma de ejecutar la aplicación, este frame, mandamos a llamarlo y corremos pues esta aplicación. Tenemos acá un sizer definido que es un box sizer. Ese, recuerden, lo revisamos en nuestro video número 3, donde introducíamos a los sizers. Y acá tenemos la configuración de ese sizer o cómo lo establecemos al frame que tenemos acá. Y aquí mostramos la interfaz con el método show. Antes de ello, obviamente, centramos esa interfaz en la pantalla con esta instrucción. Muy bien. Por ejemplo, ahorita si ejecutamos, pues nada más vamos a ver nuestro frame, nuestra ventanita que tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es crear ese control, crear un radio button y luego agregar ese radio button al parent o al sizer inicialmente. Vamos a crear un radio button, vamos a llamarle RB, vamos a llamarlo de esta manera, y tendríamos entonces primer argumento sería self, que es el parent. Ese self sería el frame propio que tenemos acá definido. Luego pasamos un ID de -1. Ese -1 indica que wxPython tendría que asignarle un ID, es decir, un numerito, un identificador a este elemento, a este control que es el radio button, y vamos a colocar una etiqueta, por ejemplo la etiqueta A. Luego voy a agregar este control, este radio button que recién creé, al sizer que tenemos aquí, self.sz, que es nuestro sizer. Le vamos a agregar el radio button y vamos a pasarle algunos parámetros. Y ejecutamos y vemos que nos muestra nuestro radio button con la etiqueta A y por default seleccionado. Vamos a salir de la interfaz. Ok, recordar nada más en cuanto a los sizer que cuando agregamos este elemento nos dice únicamente la proporción del control que estamos agregando en el sizer en el cual lo estamos adicionando. Aquí tenemos algunos flags que son la forma en que se va a distribuir ese control en ese sizer, lo que corresponde a los bordes, el comportamiento que tiene y la cantidad que dejamos de borde en este caso. Muy bien. Voy a agregar, por ejemplo, otro control, otro radio button, obviamente. Voy a llamarle a este 1, este le voy a llamar 2, este le voy a llamar B, y voy a agregar aquí al sizer pues el RB1 y el RB2 de esa manera y ejecuto. Observen, tengo ahora dos radio buttons y observen lo que sucede. Yo selecciono uno, cuando yo selecciono el otro automáticamente se me deselecciona pues el otro control. Vean qué pasa si yo agrego otro. Voy a agregar un RB3, a este le voy a llamar, voy a poner la etiqueta C y voy a agregarlo aquí en nuestro sizer. Y observen, tenemos A, B y C. Observen que cada vez que yo selecciono uno de ellos, el que esté seleccionado pues se me deselecciona automáticamente y solo puedo seleccionar uno a la vez, a diferencia de los checkbox que pues básicamente podíamos seleccionar más de uno solo a la vez sin ningún problema. Muy bien, tenemos entonces ahí tres elementos radio button definidos. ¿Cómo podemos, por ejemplo, capturar un evento cuando nosotros seleccionamos o deseleccionamos uno de ellos? Sobre todo cuando seleccionamos, el evento que nos genera un radio button lo tenemos acá definido. Ustedes pueden ir a Google y buscar wxPython radio button y seguramente el primer enlace o de los primeros enlaces que le van a aparecer va a ser la documentación de wxPython, y aquí les viene, además de la forma en que llamamos o en que construimos nuestro radio button, les indica también, por ejemplo, aquí los eventos que emite esa clase.
y nos indica este evento, EBT Radio Button. Ese evento es el que se dispara, por decirlo de alguna forma, cada vez que nosotros seleccionamos un radio button. Es lo que nos está diciendo acá. Cuando el radio button pues se le da clic, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es enlazar ese evento con el handler o el manejador, o básicamente una función o un método que maneje justamente ese evento. Es decir, cuando nosotros damos clic en el radio button, se genera un evento de este tipo, y lo que hacemos con bind es enlazar ese evento con una función o con un método, en este caso, donde ese método define o está definido dentro de ese método las acciones que se van a realizar justamente. Muy bien, para ello utilizamos entonces la instrucción bind, self.bind, y vamos a pasar primeramente el tipo de evento. Vamos a llamar entonces wx.ebt radio button, que es el tipo de evento que se dispara cuando seleccionamos un radio button. Y aquí vamos a pasarle el handler o la función o el método que va a realizar una cierta acción cuando nosotros cliquemos alguno de estos radio button. Le voy a decir entonces que en este caso le voy a llamar una función onClick, y voy a definir ese método aquí abajo, def onClick. El primer argumento sería self, primer parámetro, y el otro sería event. La estructura va a ser siempre así para un handler, es decir, un método que va a manejar un evento. El primer argumento, que sería el argumento que por default llevan todos los métodos, que es el self, que básicamente refiere a la propia clase o al objeto de la propia clase. Y entonces aquí vamos a definir todo lo que querramos que haga en el momento en que nosotros presionemos este radio button. Por ejemplo, voy a hacer algo muy simple. Le voy a decir que me imprima has presionado el radio button, por ejemplo, de esa manera. Y vean, primero cuando yo ejecuto eso, pues me manda una primera impresión, porque está seleccionado uno de ellos. Luego selecciono. Cada vez que yo cliqueo en uno de esos radio button, vean que me muestra o me imprime esa cadenita cada vez que yo selecciono uno de ellos. Hasta ahora únicamente le estoy diciendo, cada vez que se genere un evento de ese tipo, imprime eso. Y eso va a suceder cada vez que yo cliqueo en uno de ellos. Muy bien, ahora a lo mejor podría ser importante en algún momento identificar de cuál de los radio button que yo estoy colocando aquí proviene ese clic que estoy haciendo, es decir, a quién estoy seleccionando, porque en este momento pues no estoy identificando a quién estoy seleccionando. Hay varias formas de hacer eso. Una forma sería, por ejemplo, detectar la etiqueta que tenemos aquí. Vean que tiene una etiqueta A, una etiqueta B, una etiqueta C, y comparar si la etiqueta que tenemos aquí es igual a la del elemento que genera ese evento. Esa sería una forma de hacer esta situación. Por ejemplo, vamos a poner aquí, voy a borrar esto. Bueno, voy a dejarlo y voy a complementarlo posteriormente. Y aquí voy a pedir primeramente la etiqueta del elemento que yo estoy seleccionando. Para ello puedo utilizar de este argumento event. Tiene un objeto de este tipo, un event object, el cual tiene un método que se llama getLabel, que es como tomar la etiqueta. Voy a imprimir primero esto para que vean lo que ocurre.
Vean lo que ocurre. Yo selecciono A, me devuelve una A. Yo selecciono B, me devuelve B. Yo selecciono C, me devuelve C. Es decir, básicamente aquí lo estoy diciendo. Ok, este argumento event que yo tengo acá, el parámetro event, contiene información del objeto que dispara el evento en ese momento. Tenemos un objeto eventObject que contiene información justamente del objeto que está disparando ese evento. Básicamente este eventObject pasaría a ser cada uno de estos radio button que generan el evento, y de ese radio button, que en ese momento puede ser alguno de estos, el que hayamos clicado, pues vamos a tomar su atributo label mediante este método con getLabel. Ok, podríamos hacer, por ejemplo, aquí simplemente voy a guardar esto en una variable, por ejemplo a, y le voy a decir que nada más me digas presionado el radio button y me lo concatene con esa otra, el radio button A, el radio button B, el radio button C o algo parecido, es decir, de esa manera. Ok, esa podría ser una forma de tomar esa información, de decir de qué elemento viene disparado ese evento. Otra forma también sería, aunque en ese caso mediante handler separado, el hecho de indicar de manera explícita de cuál elemento queremos capturar el evento. Por ejemplo, aquí yo le podría pasar un tercer argumento a bind y decirle que únicamente la fuente de la cual voy a obtener el evento o de la cual quiero capturar ese evento es, por ejemplo, del elemento RB3. Y en ese momento, vean lo que ocurre. Si yo presiono A o si yo presiono B, no pasa nada. Y vean qué pasa si yo presiono C. Automáticamente me dice: has presionado el radio button C. Con los otros no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque de manera explícita yo le estoy diciendo: quiero enlazar un evento de este tipo con este handler, con este manejador, el cual proviene de esta fuente, del RB3, únicamente de ese elemento. De los demás, pues no los voy a tomar en cuenta. De esa manera yo podría definir un handler por separado para cada uno de estos elementos. Si fuera necesario, por ejemplo, hacer una acción muy particular por cada vez que nosotros seleccionamos uno de ellos, o bien si realmente requiero únicamente capturar la información de cuál de ellos está seleccionado, pues lo más conveniente sería hacer algo como esto: tomar simplemente la etiqueta, comparar y listo, y dejar esto de manera general, es decir, así. Y aquí nada más, por ejemplo, si yo quiero que haga algo cuando yo presiono RB1, cuando presiono RB2 o cuando presiono RB3, pues simplemente lo programo aquí en esta función. Vamos a hacer algo bastante simple. Vamos a agregar aquí un static text. Es un control que por ahí revisamos en los primeros videos. Y vamos a pasarle una etiqueta cualesquiera. Vamos a ponerle, por ejemplo, Python y wx Python. Y vamos a cambiar estas etiquetas. Voy a ponerle, por ejemplo, acá 12, 13, bueno, 12, 14 y 18, por ejemplo. Lo único que vamos a hacer es, nada más déjeme agregar el control RB4, bueno, TXT mejor dicho. Lo único que vamos a hacer es, cada vez que yo seleccione uno de estos elementos, voy a cambiar el tamaño de fuente del static text dependiendo de lo que ya haya seleccionado aquí. Ok, vamos a hacer eso.
Por ejemplo, vamos a programar entonces aquí en esta parte. En esa variable A yo tengo guardado la etiqueta del elemento que estoy seleccionando. Y ahora lo único que voy a hacer es controlar justamente el tamaño de fuente de ese static text. Para ello voy entonces a programar justamente esa parte y voy ya primero del control txt, que es el static text, a extraer cierta información. Por ejemplo, voy a definir una variable ft, que es la fuente, y simplemente voy a decir que de txt voy a extraer información de la fuente, y luego esa ft, esa fuente, la voy a modificar simplemente modificando una característica que es el point size, que es el tamaño de fuente. Pero esto lo tendría yo que hacer tomando en cuenta la selección que yo haya hecho. Muy bien, es decir, esto lo voy a programar entonces por ahí, puede ser con un if o algo parecido. Voy a cortar esto mientras, y únicamente voy a hacer lo siguiente, y le voy a decir que sí, esa A que yo tengo aquí, es decir, la etiqueta que yo extraiga del elemento que dispara el evento, es igual a 12, que es la primera etiqueta. Entonces lo único que va a hacer es que a esa fuente le va a colocar un tamaño de fuente 12. Si no, con un elif capturamos la otra posibilidad, que sería que eso sea igual a 14. O bien, si es igual a 18, me parece que es el otro, pues entonces hacemos algo parecido y configuramos a 18. En un caso no contemplado, pues simplemente decimos que continúe. Muy bien, y finalmente simplemente hacemos self txt, que sería el static text. Le vamos a decir que vamos a modificar la fuente setFont y le vamos a pasar la variable ft. Veamos cómo funciona esto y observen lo que pasa. Yo selecciono 12, me cambia el tipo de fuente o el tamaño de fuente a 12. Yo selecciono 14, me lo cambia a 14. Yo selecciono 18, me lo cambia a 18. Ok, este txt getFont únicamente toma la fuente que originalmente, o el tamaño de fuente que originalmente tiene el static text, es decir, el que tiene por default. Toma la información tanto de tamaño, el estilo, la familia de la fuente que estamos seleccionando, y luego aquí nada más en este método que tenemos aquí lo que hacemos es modificar ese objeto estableciendo pues un tamaño en específico, en este caso un 12, un 14, un 18. Esto se puede mejorar bastante, es decir, hacer de manera más rápido, a lo mejor con un diccionario o con algo parecido, dejar de forma un poco más elegante. Pero bueno, ahorita el objetivo es mostrar el cómo funciona o el cómo podemos manejar la información que extraemos de un radio button o de un conjunto de radio button para modificar cierta información en alguno de los controles gráficos que tenemos en la interfaz, o bien mostrar una información por consola o algo parecido. En este caso estamos simplemente mostrando una interfaz, una información en el static text que tenemos aquí agregado a la interfaz gráfica. Realmente esto depende de para qué vamos a utilizar los radio button.
no hay que olvidar que los radio button tienen la característica de que son mutuamente excluyentes. Es decir, yo solo puedo seleccionar una opción a la vez de un conjunto de radio buttons. Como en este caso, pues yo si lo utilizo para seleccionar el tamaño de fuente, pues me conviene, porque no puedo tener, decir tengo un tamaño 14 y un 18, pues no tiene sentido, no tiene lógica en ese caso. Y en ese punto, pues sí es conveniente un control de este tipo. Si yo voy a setear algo como esto, es decir, voy a configurar algo así, pues puede ser conveniente utilizar algo así. No necesariamente la captura de la información la puedo hacer mediante el método del EBT radio button. A lo mejor yo quiero procesar algo mediante un botón, también puede ser válido. Es decir, voy a comentar esto y voy, antes de agregar aquí un botón al final, self EBT, y voy a poner wx button self -1 y le voy a poner hacer algo. Vamos a ponerlo de ok. Definimos un botón, el parent, un ID que wx-Python se lo va a asignar por default, y tenemos acá una etiqueta. Vamos a agregarlo ahora al sizer. Vamos a agregarlo aquí, self ebt, vamos a dejarlo así, y vamos a agregar aquí o enlazar un evento, pero de tipo button, y le vamos a decir que va a ser esa función self on click. Bueno, si quieren, para no borrarla, mejor vamos a definir otra. Vamos a llamarle un button y vamos a definir acá abajo def on button, y le pasamos los dos parámetros self event. Recuerden que para cada handler que va a manejar un evento deben pasarle siempre estos dos parámetros. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente que yo voy a verificar cuál de los radio buttons tengo seleccionado. Aquí déjenme ponerle nada más algo así. Por ejemplo, en este punto tendría yo vamos a checar qué es lo que está pasando. Ok, vamos a disminuir un poco los bordecitos, esto que tenemos aquí, para que se acomoden en la interfaz. Muy bien, recordad que esto lo estamos haciendo con sizers. Estos elementos se acomodan automáticamente. Tenemos ese botón que se expande todo. Si no lo queremos que se expanda, pues hay que quitar este flag. Por ejemplo, le puedo decir que se alinee simplemente al centro, y vean que nos crea justamente ese botón alineado al centro sin necesidad de que se expanda en toda la interfaz. Ok, puede ser también de esa forma. Ahora lo que vamos a hacer es, cuando yo seleccione los radio button, no quiero que de manera instantánea me ejecute una acción, sino en su lugar únicamente que permanezca seleccionado, y cuando yo presione el botón, entonces ahí haga la modificación correspondiente. Es decir, aquí voy a programar lo que yo quiero que se haga. Muy bien, cuando yo presione el botón, entonces lo que voy a hacer es checar cuál de esos elementos, cuál de los tres radio buttons está seleccionado, y entonces configurar el tamaño de fuente. Es decir, voy a hacerlo con un if, voy a decir entonces si self rb1 get value es igual a true, entonces lo que vamos a hacer es
seleccionar un tamaño de fuente. Voy a ponerle así: font size es igual a 12. Luego le voy a poner aquí el if self rb2 get value, es decir, si es este el que está seleccionado, entonces el tamaño de fuente va a ser 14, y si el que está seleccionado pues es el rb3, únicamente voy a definir un tamaño de fuente igual a 18. Ok, y lo que voy a hacer simplemente posteriormente es tomar el tamaño de fuente por acá y configurar, bueno, tomar la información de la fuente, mejor dicho, y aquí configurar el tamaño de fuente, el FSZ, dependiendo que la elección que yo haya hecho aquí. De lo contrario, un valor por default le voy a pasar un 12. Voy a dejarlo de esa manera y voy a ejecutar. Cuando yo selecciono no hay ningún cambio. Observen. Ok, déjenme verificar rápidamente. Ok, sí, ya vemos cuál es el problema. Permítame tantito. Nos falta aquí configurar el tamaño de fuente. Realmente aquí lo que tenemos que pasarle es el objeto que contiene la fuente, no el tamaño como tal. Aquí le debemos pasar entonces ft. Ejecutamos. Vamos a seleccionar por ejemplo 12. Nos configura 18. Listo. 14. Le damos aquí y listo. Es decir, en este caso seleccionamos, pero no se dispara, o no estamos capturando en este caso ni enlazando ningún evento de tipo radio button, sino que en su lugar lo único que hacemos es seleccionar un valor o una de las opciones y luego todo eso manejarlo a través de este botón. También es otra opción, es decir, si no queremos, eso depende de lo que vayamos a programar, obviamente nuestra interfaz depende mucho de eso. Si yo lo quiero manejar con este botón, a lo mejor voy a hacer alguna otra acción o alguna otra programación aquí, pues también puedo hacer esto, no directamente capturarlo a través del evento de radio button, sino a través del evento del botón. También puedo hacerlo de esa forma. Muy bien. Vamos ahora a revisar el elemento radio box. Déjenme nada más copiarlo. Voy a copiar esta plantillita y voy a crear, voy a copiar este archivo y voy a modificarlo para, en ese vamos a trabajar con el radio box. Voy a quitar por ahora estas funciones. Voy a poner aquí un pass mientras para que no me mande ningún error y voy a quitar estos elementos. Voy a quitar estos elementos, ok, y dejamos la plantilla que inicialmente tenemos. Ahora vamos a revisar entonces el radio box. El radio box es un conjunto de radio buttons agrupados en un panel que tenemos como este, por ejemplo, y los elementos que definen ese radio box o los argumentos que tenemos que pasarle serían un parent, un ID, una etiqueta, una posición, un tamaño. Eso no lo vamos a pasar porque nosotros lo definimos mediante el sizer que maneja eso. Aquí tenemos aquí un choice, que serían las opciones que ese radio box va a mostrar. Una major dimension y un style, que ahorita vamos a revisar cómo podemos establecer esas características. Vamos a comenzar primero con el parent, el ID.
label y el choice. Vamos a poner entonces acá, voy a crear un rbox y vamos a crear entonces un radio box, self, un id, una etiqueta, y vamos a poner por ejemplo aquí, vamos a poner aquí colores y voy a pasarle un argumento con nombre, un keyword argument, que sería un choices, porque lo tengo que pasar de esa manera porque ya no puedo pasar los argumentos ordenados, dado que aquí tendría que pasar entonces la posición y el tamaño, pero no va a ser así, tengo que nombrarlo entonces de esta manera. Y le voy a pasar aquí una lista que le voy a llamar colores, la cual voy a crear aquí previamente. Voy a poner entonces colores es igual, voy a crear una lista, le voy a llamar azul, verde, rojo, negro y blanco, por ejemplo. Y ahora ese rbox lo voy a agregar al sizer que tengo, que es sz. Voy a agregar rbox, la proporción, voy a poner un flag de expandirlo, y los bordecitos voy a dejarlo por ejemplo de 10, vamos a dejarle 5, y voy a ejecutar. Y observen, en este momento yo tengo un radio box, es decir, ese panelito que ven ustedes ahí, donde los radio buttons que yo tengo dentro de ese radio box puedo seleccionar uno de ellos a la vez, nada más. Observen, ejecuto y bueno, tengo ahí mi radio box. Yo podría modificar la interfaz de tal modo que se me ajuste al tamaño que yo tengo ahí, o bien puedo también modificar la disposición en la que van a estar estos elementos, es decir, los puedo acomodar de tal manera que nada más tenga por ejemplo hasta acá, hasta el verde, y luego este rojo se me ponga aquí debajo, o de manera similar. Para ellos son las propiedades de Major Dimension y el style que tenemos acá. Por acá nos indica, nos dice Major Dimension es un entero que especifica el máximo número de columnas en el caso de que el argumento estilo esté definido mediante esta característica, o el número de columnas si tenemos en estilo este tipo de característica para un radio box de 2 dimensiones. Ok, vamos a ver cómo funciona. Déjenme colocarle por acá argumentos adicionales entonces, y voy a poner Major Dimension es igual, voy a ponerle 2, y aquí en Style le voy a poner WX, y vamos a utilizar el que nos dice especificar columna, RA specify calls, y ejecutamos y observen lo que pasa. El Major Dimension lo que indica es el número máximo de filas o columnas que yo voy a tener dependiendo del estilo que yo le pase aquí. En este caso le estoy diciendo que voy a especificar columnas, entonces lo que hace es asumir que el número máximo de columnas que yo voy a tener en este radio box son 2 columnas, y me agrupa entonces los elementos de tal manera que me los distribuya de esa manera, máximo 2 columnas. Si yo le hubiera colocado por ejemplo aquí Major Dimension 3, pues me los ajusta también a 3 columnas, dependiendo del número obviamente de elementos que yo tenga ahí. Por ejemplo, voy a hacer algo más rápido. Voy a poner aquí letras para agrupar más elementos. Voy a hacer una lista A, B, C, D, F, G, H. Por ejemplo, algo así. Vean, tengo un montón de elementos, un montón de
de letras en este caso, y las puedo agrupar pues dependiendo de esta consideración. Por ejemplo, aquí le voy a decir máximo 5 columnas y me los agrupa de esa manera. Observen qué es lo que me está colocando. O también puedo especificar el número máximo de filas y vean que me lo toma de esa manera. Comienza a rellenar de esta manera y toma 5 filas, 5, 5, 5 y el número de columnas que resulten. Si le digo que nada más tome 3, pues también de esta manera. Ok, ahora vamos a dejarlo ahí en la cuestión de los estilos, de los argumentos que podemos pasarle a ese RadioBox, y vamos a ir ahora a la parte de los eventos y algunas propiedades, atributos de esa clase. Por ejemplo, nosotros podemos capturar cada vez que cliqueamos en una de esas opciones mediante el evento LBT RadioBox, que nos dice cuando un radio button se ha seleccionado. Podemos nosotros entonces hacer algo. Vamos a enlazar ese evento. Voy a poner acá por ejemplo self bind wx ebt radio box y el handler lo voy a dejar con un clic, que es el que yo tengo aquí definido abajo. Ok, y voy a imprimir nada más un ok ahorita. Obviamente cada vez que yo presione uno de estos elementos, cada vez que yo seleccione una opción diferente, pues básicamente me va a ir colocando un ok ahí. Muy bien, ¿cómo hago para determinar cuál de las selecciones o cuál de los elementos estoy seleccionando? Lo puedo identificar de manera más o menos rápida. Por ejemplo, yo podría tomar el elemento seleccionado, la etiqueta del elemento seleccionado, simplemente haciendo voy a guardar eso en una variable a nuevamente y voy a tomar una propiedad de ese RBox que es getStringSelection, es decir, puedo ponerlo de esta manera: self rbox.getStringSelection, y voy a imprimir A y vean lo que ocurre. Cada vez que yo selecciono uno, me está imprimiendo la etiqueta de la selección que yo hago. Selecciono E, me muestra E, selecciono H, selecciono L, y así de manera consecutiva. Es decir, con esta propiedad que yo le estoy pidiendo, con este atributo que yo le estoy pidiendo al elemento RBox, me está devolviendo la selección que yo estoy haciendo. Obviamente en este caso estoy asumiendo que nada más tengo pues un RadioBox. Si yo tengo más de uno, entonces ahí a lo mejor convendría separar la fuente de donde viene ese evento, simplemente pasándole aquí un tercer argumento y ponerle pues RBox. Obviamente aquí ya esto lo podría utilizar para hacer algo en específico, es decir, si yo seleccioné algo, pues hago cierta acción mediante un control de flujo, no sé, mediante un if o alguna otra cuestión. Pero la idea de capturar entonces el evento sería con este tipo de evento, un RadioBox. Utilizamos un handler, que sería un clic que tenemos acá, y la manera de identificar a quién estoy seleccionando pues sería del RadioBox que yo definí ahí arriba. Simplemente tomo esta propiedad que sería getStringSelection. Eso me da el string o la etiqueta del elemento que estoy seleccionando en ese momento. Simplemente me la está imprimiendo pues acá. Obviamente si yo la quisiera utilizar para, no sé, mostrarla en una etiqueta o en un static text o hacer alguna otra opción, pues aquí tendría que programar esa parte. Muy bien, pero de manera general, si ustedes observan, la idea de un RadioBox es muy similar a la de un conjunto de radio buttons. De hecho, el RadioBox pues no es más que un conjunto de radio buttons, con la diferencia que por ejemplo aquí nos agrupa ya con este método la opción de tomar simplemente o de manera más rápida cuál de esos elementos
estoy seleccionando. Ok, hay otra propiedad también que podría ser útil en ese punto para el radio box, la cual es el get selection. El get selection nos da un entero de la posición del elemento que estoy seleccionando. Es decir, aquí yo le puedo pasar get selection y voy a imprimir A. Es decir, la selección que yo hago. Y observen lo que pasa. Cuando yo selecciono la letra A me dice un 0. ¿Por qué? Porque A es el elemento que está en la primera posición. Cuando yo selecciono B me da un 1 porque es el elemento que está en la segunda posición. Y así de manera consecutiva. Primera, segunda posición en este iterable que tenemos acá, en este arreglo. Este list lo que hace es crearme una lista donde el primer elemento es A, el segundo B y así de manera consecutiva. Es decir, este índice que me devuelve aquí depende de la posición en que estén ordenadas esas etiquetas al momento que yo le paso esas opciones aquí. Depende de eso. Ok, es más, por ejemplo, yo podría combinar ese get selection con el get string para mostrar pues el string o la etiqueta de lo que estoy seleccionando, algo que hace ya de manera directa el get string selection. Es decir, por ejemplo, yo podría definir voy a llamarle idx al índice y voy a llamarle bueno, voy a utilizar ese índice para acceder a la propiedad string. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, print self rbox get string. Y ese método getString lo que está esperando es que yo le pase de argumento un entero n que me diga el índice del elemento al cual yo quiero acceder. Le voy a pasar entonces el índice que acabo de obtener. Y el resultado que voy a tener es básicamente lo mismo que me hace getString selection de una sola vez. Es decir, automáticamente me identifica el índice y me devuelve la etiqueta correspondiente. En este caso, de manera compuesta, yo saco primero el índice o la posición y posteriormente esa posición se la paso al método getString para obtener la etiqueta correspondiente. Muy bien. Vamos a cerrar entonces este video. Hasta acá me parece que ya se alargó un poco, pero bueno. La idea era revisar de manera un poco detenida estos elementos. Igual pues hay muchas cosas que podemos hacer con esos elementos. Yo espero en algún momento a lo largo del curso, posteriormente obviamente, generar algunas interfaces ya un poco más completas, es decir, ya no nada más que estemos mostrando la idea detrás de cada control, sino pues darle alguna utilidad en específico. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.